La pasada jornada se ha desarrollado la audiencia de medidas cautelares de la principal acusada por la muerte de Jairo Retamoso, este joven bioquímico que perdió la vida tras ser apuñalado. La justicia ha determinado 6 meses de detención preventiva. Conocemos todos los detalles de lo que implica la investigación correspondiente junto al abogado de la familia. Tomamos contacto con el doctor Marcel Rollano. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación y predispuesto a proporcionar cualquier información que precise. Doctor, por favor, coméntenos cómo es que se ha desarrollado la audiencia de medidas cautelares. Entendemos que ha sido en el Hospital Viedma y bueno, se ha contado con la presencia de sectores, ¿no? Familia, amigos que exigían justicia para Jairo. También coméntenos un poco acerca de la tipificación del delito por el que se ha abierto esta investigación. ¿Están o no de acuerdo con esta tipificación? Bien, efectivamente el día de ayer, a partir de las 4 más o menos de la tarde, se ha desarrollado la audiencia de aplicación de medidas cautelares y este acto se ha llevado a cabo en instalaciones del Hospital Viedma, ello en razón a que la señora Luz Coral Terceros no podía trasladarse hasta el Tribunal Departamental de Justicia y el juez ordenó que este acto se llevara en ese hospital. Habiéndose realizado la audiencia y habiéndose demostrado la concurrencia de riesgos de fuga y de obstaculización, el juez dispuso la detención preventiva de Luz Coral Terceros por un periodo de 6 meses y esto debe computarse a partir de la fecha del día de ayer. En consecuencia, también ha ordenado que el traslado de Luz Coral Terceros al penal de San Sebastián Mujeres debe realizarse una vez que ella sea dada de alta de dicho hospital. Y de acuerdo a los informes médicos, esa alta tendría que ocurrir en los próximos días, por cuanto ella ya se encuentra recuperada de las heridas que presentaba. Y en consecuencia tendrá que luego ser trasladada hasta el penal de San Sebastián Mujeres. Inicialmente el Ministerio Público calificó el hecho como un delito de homicidio, pero eso en virtud a que no contaba todavía con los elementos suficientes para establecer la probable comisión del delito de asesinato. De nuestra parte, como abogados de las víctimas, hemos demostrado que efectivamente concurren elementos para establecer que el hecho corresponde calificarse como asesinato, por cuanto Luz Coral y el señor Jairo Retamoso eran convivientes, eran pareja desde hace más de un año atrás, pero además también hemos logrado demostrar con elementos de prueba que se han presentado ante la autoridad jurisdiccional que el hecho ha sido realizado con alevosía, es decir, que la señora Luz Coral Terceros ha quitado la vida al señor Jairo cuando éste se encontraba recostado, durmiendo en su cama y ha actuado sobre seguro, con bastante ensañamiento, por cuanto no solamente realizó un ataque contra el cuerpo de Jairo, sino que para rematar y para asegurar su resultado, prosiguió realizando ese ataque empuñando un arma blanca. Y es por eso que, al margen de presentar la herida en la arteria subclavia, Jairo Retamoso también presenta otras 4 puñaladas en las palmas de las manos y estas heridas han sido descritas como heridas de defensa, que si no hubiera puesto las manos Jairo Retamoso hubiera recibido otras 4 puñaladas por parte de Luz Coral Terceros. Doctor, son diferentes puntos que queremos ahondar en una primera instancia, para que la gente entienda la diferencia en cuanto a los términos y también la carga penal que puede llegar a tener, ¿no?, en cuanto a años de privación de libertad. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un asesinato?
Bien, tú lo has descrito muy bien, Alejandra, porque el delito de homicidio comprende una pena menor a la del delito de asesinato, que es la pena máxima que impone el Código Penal. Pero además, cuando hablamos de un delito de homicidio, pueden darse diferentes variables. Puede ocurrir un homicidio culposo, un homicidio por emoción violenta, etcétera, que va a definir una pena en menor grado respecto de las condiciones de la comisión del hecho. Sin embargo, nosotros consideramos que en este caso en particular ha existido un homicidio agravado, y en nuestra legislación el homicidio agravado se califica como asesinato, y el asesinato en su artículo 252 del Código Penal describe que quien matare a sus descendientes, cónyuge o conviviente comete el delito de asesinato. En este caso hemos demostrado que eran convivientes, por tanto es asesinato. También describe que quien matare a otra persona con alevosía comete el delito de asesinato. En este caso hemos demostrado que ha existido alevosía y ensañamiento por parte del Luz Coral Terceros para quitar la vida a Jairo Retamoso. Por tanto, las condiciones típicas y la prueba que nos permite calificar de nuestra parte el hecho como asesinato han estado presentes, si bien se ha calificado provisionalmente como homicidio. Esa calificación puede modificarse en el transcurso de la investigación y a momento de pronunciar la resolución conclusiva de acusación por parte del Ministerio Público. Doctor, ¿cuál es la hipótesis que se está manejando con respecto a este tema? Tenemos entendido que Luz Coral también ha presentado heridas por arma blanca. De hecho, se habla de la presencia de 2 armas blancas. En algún punto hay quienes manifestaban que ella también podría haber estado actuando en defensa propia. ¿Cómo es que se está analizando esta situación? ¿Qué resultados ha arrojado las diferentes investigaciones con respecto a este tema? Te agradezco esa pregunta, Alejandra, porque esto me va a permitir explicar cuáles son las hipótesis que efectivamente manejan ambas partes, pero cuáles son las hipótesis que tienen un sustento probatorio. La hipótesis de parte de del Ministerio Público y nuestra como víctimas se encuentra basada en los informes médicos forenses, en los informes de registro del lugar de los hechos, de la colección de la evidencia y los informes psiquiátricos que se han emitido hasta el presente. De acuerdo a esos informes, Alejandra, ha existido un hecho de sangre con una víctima, que es Jairo Retamoso, que ha sido atacado mientras éste se encontraba dormido en su cama. Porque el registro del lugar de los hechos ha evidenciado que en la parte de la almohada y en la cama que existe en ese departamento donde convivían ambos, existe una gran mancha hemática muy profusa que solamente podía haber sido generada por la gran cantidad de sangre que ha emitido Jairo en la altura de la almohada y la parte superior de la cama. Después de esa lesión, Jairo, y por la declaración de los testigos que oyeron esta situación, Jairo sale del departamento, pide ayuda, pero como la hemorragia era profusa, cae en el pasillo donde se desangra y termina ya de exhalar sus últimos respiros de vida. Al haber dejado gran mancha de sangre desde el departamento hacia el lugar de su caída, donde fallece, aparecen muestras o huellas plantares de pies de una medida de aproximadamente 23.5 centímetros. Jairo medía 1,80 de estatura. Entonces, esas huellas corresponden a Carol o Luz Carol Terceros. Ella sale
del departamento, luego de herir a Jairo, se aproxima hacia su cuerpo, verifica que él ha muerto, no pide ayuda a los vecinos, no lo socorre a Jairo, no intenta ayudarlo, y más al contrario, después de haber confirmado el resultado de su hecho, de su decisión, retorna al departamento y las huellas plantares nos permiten aseverar aquello. Para la herida del señor Jairo III se utiliza un cuchillo con mango de madera, pero ya conociendo de este resultado, Luz Carol III ingresa a la cocina, de donde saca un cuchillo de mesa con bordes punteados o de sierra, y con ese cuchillo se procede a autolesionarse en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuál ha sido la idea de Luz Coral III con esto? El de generar una coartada para indicar que Jairo Retamoso le habría agredido con un arma blanca y ella se habría defendido con otra. Entonces, ha actuado de manera consciente, de manera premeditada, y ha generado su propia coartada para asumir una defensa en el entendido de que ella se habría defendido. Y esa situación correspondía a la hipótesis de la otra parte que el día de ayer nos ha hecho conocer a través de su abogado defensor. En la audiencia se ha indicado que Luz Coral III durante todo este tiempo habría sido víctima de violencia por parte del señor Jairo Retamoso, y que esa violencia le habría generado un estado de estrés postraumático, que al momento de haber ocurrido el hecho, es decir, Luz Coral III, al momento de quitarle la vida a Jairo, se habría encontrado en un estado de perturbación de conciencia, en un estado donde ella no conocía lo que hacía, y por tanto ese su acto sería un reflejo de la violencia sufrida por parte de Jairo Retamoso. Esa hipótesis manejada por la defensa no condice ni se ajusta a toda la prueba que se tiene, pero bueno, respetamos, porque tienen derecho a manejar cualquier hipótesis, cualquier versión en su defensa, pero lo que importa es tener el sustento probatorio, y la prueba ha establecido que las lesiones que presenta la señora Luz Coral III son autoinfligidas, que tiene una conducta suicida, demuestra que tiene una conducta autolítica, demuestra que inclusive en el momento en que fue encontrada al interior del departamento, ella se había cerrado la puerta del mismo, y las heridas que presenta en la región abdominal no coinciden con la ropa que llevaba puesta. Es decir, que cuando alguien se lesiona en el cuerpo, mínimamente tendría algún desgarro o algún corte la ropa que lleva puesta. Esa ropa no tenía ningún corte y no coinciden con las zonas de las heridas. Por tanto, lo que ha hecho Luz Coral III es cambiarse de ropa, modificar la escena del crimen. Además que de haber tenido un cuchillo o un arma blanca el señor Jairo Retamoso, se le hubiera encontrado en el pasillo en posesión de ese cuchillo, pero no, los dos cuchillos fueron encontrados dentro del departamento junto a la señora Luz Coral III. Doctor, para ir concluyendo la entrevista, teníamos entendido hasta horas del mediodía, parte de la tarde, la pasada jornada, de que Luz se había abstenido de brindar declaración alguna. De hecho, como parte de la investigación se quiso realizar algún tipo de prueba de laboratorio y tampoco accedió a esto. Hoy en día, ¿se ha procedido a tomarle la declaración, a establecer estas pruebas de laboratorio, o continúa absteniéndose a que se realice esta parte de la investigación? Por otro lado, bueno, la justicia ya ha determinado 6 meses de detención preventiva. Cuando ella sea dada de alta, será trasladada al penal de San Sebastián. Pero de ahí en adelante, para que se determine realmente la culpabilidad o no de esta mujer, ¿qué proceso o cuáles son las fases que deben de seguirse? Bien, efectivamente ella ha
negado prestar su consentimiento voluntario a los médicos y peritos del IDIF, quienes le han hecho conocer que se necesitaba de manera imprescindible, de manera necesaria para conocer la verdad de los hechos, tomarle muestras biológicas, pero ella ha rechazado cualquier opción y eso se ha acreditado en los diferentes informes que han emitido los funcionarios del IDIF, y ello también ha permitido sustentar y fundamentar el riesgo de fuga que tiene ella por la conducta reticente que está presentando al interior del proceso. Entonces, ella en esa línea de rechazo también ha decidido abstenerse de prestar su declaración, toda vez que, si bien es un derecho constitucional que tiene de no declarar, sin embargo, esa actitud difiere de lo que sostiene su defensa, porque su defensa el día de ayer ha indicado que ella tiene predisposición de colaborar con toda la investigación, pero los actos previos a la audiencia han demostrado que no era así. A partir de ahora, Alejandra, corresponde que tanto el Ministerio Público, en colaboración con el IDIF y el IDCUP, y la concurrencia de repente de otros peritos o profesionales, continuemos en realizar todas las pericias, todos los actos de investigación, siempre en procura de reconstruir cómo han ocurrido los hechos y, al término de la investigación, presentar una acusación con respaldo probatorio que nos permita describir cada momento y cada secuencia de lo que ha acontecido. Son las pruebas las que hablarán y demostrarán la verdad de los hechos, porque solamente se tenía la declaración de Jairo, quien ya no está lamentablemente con nosotros, y ahora se tiene la versión de Luz Coral Terceros, pero entendemos que ella va a seguramente señalar una versión totalmente diferente de lo que puede haber o pudo haber acontecido el día de los hechos. En consecuencia, resta realizar esos actos de investigación en estos 6 meses de etapa preparatoria que el Ministerio Público ha solicitado, además como tiempo necesario para que la señora Luz Coral Terceros esté en detención preventiva, a efecto de que no se fugue ni que tampoco obstaculice en la averiguación de la verdad. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha brindado, y bueno, estaremos pendientes a cómo es que se va desarrollando esta investigación hasta que se pueda verificar, ¿no?, realmente qué es lo que ha sucedido y confirmar o no la autoría de Luz en este hecho. Sumamente lamentable, pero estaremos pendientes a cómo se desarrolla esta información. Muchísimas gracias por la entrevista. A usted, Alejandra, gracias.